¿Cómo está? Muy buenas noches. Seguimos en la transmisión de televisión de la Universidad de Concepción, esta vez con un nuevo capítulo de Conéctate acá en TVU. Y vamos a conversar, por los sistemas frontales, las consecuencias y las maneras que tenemos como seres humanos para prevenir, organizarnos y crear una mejor calidad de vida. Conectémonos con el ciberespacio. Vamos de inmediato a @TVU Noticias en twitter.com. Que dice lo siguiente: desde la delegación presidencial de la región del Biobío se dio a conocer que más de 8.000 personas se han visto afectadas por el paso del sistema frontal. Considerando esto como marco, como contexto, ¿cómo siente usted que se ha enfrentado a esta emergencia? Ahí están las opciones. Primera opción, bien. Segunda opción, mal. Podría ser mejor. Otra visión, por supuesto, coméntela, vaya de inmediato, que vamos a estar comentando a lo largo del capítulo las respuestas y, por supuesto, sus comentarios. Y siempre tenemos la visión de los especialistas y de los expertos y expertas con respecto a las diferentes temáticas. Y para ello ya nos acompaña en nuestro estudio, y muy buenas noches, sobre todo a María Isabel Rivera, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y también arquitecta de nuestra Universidad de Concepción. María Isabel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, el placer es mío. También en vía remota nos acompaña José Luis Arumi, investigador del CRIAM, de nuestra casa de estudio, ingeniero civil y también profesor titular de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profesor? Ahí, sí, estamos en vivo y en directo. Bueno, ahí está habilitado el audio, está en el norte. ¿Dónde se encuentra, profesor? No, estoy en Chillán. Yo soy profesor del campus Chillán y estoy en mi casa en este minuto. Sí, no, le decía para el nacimiento del río Lili, en la perna de Chillán. Qué bueno. Muchas gracias también por acompañarnos, profesor, en este programa que, vamos a levantar bastantes quizás soluciones, puntos de vista con respecto a lo que ha ocurrido, María Isabel, durante los últimos días. El sistema frontal ha dejado en evidencia bastantes deficiencias, valga la redundancia, con respecto a varias áreas de nuestras ciudades. Una de ellas son las viviendas, donde tú eres especialista. Claramente venimos hablando, el CEDEUS viene hablando, estableciendo estos puntos de eficiencia energética, calidad ambiental y también enfocada en el confort de las familias, de las viviendas. ¿Cómo ven las consecuencias de este paso del sistema frontal en la calidad de vida acá en la región de Biobío y las regiones afectadas? Bueno, es súper importante también entender que Concepción, por lo menos, es una ciudad que ha tenido históricamente condiciones, ¿no es cierto?, de altas lluvias, de alta cantidad de agua. La diferencia que se está dando más repetidamente es que la cantidad de agua que cae hoy en día es en periodos mucho más cortos, por lo tanto la intensidad es mayor, ¿ya? Y eso también afecta a que se saturen rápidamente todo lo que sea, por ejemplo, las vías, las calles, etc. Obviamente, una vez pasada la tormenta, vienen los problemas también de humedad. Y como la gran mayoría de nuestras casas, lamentablemente, fueron construidas previo a la normativa térmica, muchas de ellas no tienen aislación. Entonces la humedad queda en las viviendas muchas veces, se mantiene, y eso también aflora un montón de otros problemas como enfermedades respiratorias. Por lo tanto, es muy importante que hoy en día las familias puedan ventilar lo más que puedan. Lamentablemente es difícil con las temperaturas bajas que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto? Pero eso también va a ayudar a que se pueda secar, ¿no es cierto?, algún material que esté a lo mejor muy mojado, y eso efectivamente, ¿no es cierto?, no se vaya a traducir en problemas, por ejemplo, de generación de hongos, que también vaya a impactar a la familia. Sí, de hecho, en ese mismo punto ayer conversamos con el alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo, litros y litros de cloro para sanitizar las viviendas, porque claro, hay sedimentos, se arrastra de todo. Hemos visto no aguas claras precisamente en los últimos días, producto de las lluvias. José Luis, también puntualizar su especialidad, la hidrología, entender también quizás, profesor, este tipo de fenómenos que al parecer, según algunos puntos de vista de la especialidad, al parecer son ciclos que nos remontan al 2006, 2005. ¿Cómo se puede explicar a la sociedad, profesor, estos fenómenos de la hidrología?
Hola, mira, la verdad es que, Flavio, nosotros en Instagram anda circulando bueno, una de las tantas cosas que circulan en Instagram, pero me llamó la atención que dice: los ríos tienen memoria, la gente no. Cuando nosotros empezamos a trabajar, tenemos que ver la historia de los territorios donde vivimos, y concretamente Concepción tuvo una inundación bastante severa el 2004 y una mucho peor el 2006. Yo debo decir que estaba bastante preocupado este fin de semana por Concepción. Afortunadamente el daño del temporal o el impacto del temporal fue más hacia el norte, hacia el Maule, una cosa impresionante, 800 milímetros en 4 días en la zona alta de Bullileo. Esa cosa no resiste nada. Y así que el daño se concentró más en los ríos Maule y Mataquito. Ahora, yo cuando era chico, tenía menos de 10 años, mi hermana vivía en Licantén, y mi hermana me contó que el hospital de Licantén se inundó y tuvieron que entrar en bote. Entonces, ahí hay un tema de aprendizaje. O sea, el hospital se inundó el 74, creo que fue, igual como se inundó ahora. Entiendo que hubo otra inundación por ahí por el 90 y tanto, pero yo estaba viviendo en Estados Unidos, no tengo este registro. Pero lo que quiero decir con esto es que estos ciclos es lo que nosotros hablamos en ingeniería, los periodos de retorno, que son un concepto que de repente es difícil de explicar, pero es cuánto tiempo en promedio esperamos que ocurra un evento como este. Y este tipo de eventos ocurre más o menos cada 20, 30 años. 2006, 97, en la década del 80 hubo varios, 74. Entonces, te fijas, y lo que ocurre es que nosotros en este minuto estábamos pasando la mega sequía, y la última gran inundación fue el 2006, y la gente se tiende a olvidar. Y he escuchado a muchos colegas míos decir, ya no llueve como llueve antes. Y eso, cada vez que lo decían, a mí me da susto, porque efectivamente teníamos que esperar que lloviera como llovió este fin de semana, y va a volver a llover así en algún momento también. Claro, porque... Y ahí hay un tema que... Dale, sí, entiendo que es un tema importante porque, como usted bien puntualiza, y claro, la comunidad científica experta también se divide en esto, porque cuando nosotros o los especialistas hablan, dicen, mira, llevamos 10 años en sequía, se transforma en un discurso de verdad, pero también es verdad lo que ha pasado en un margen macro de 50 años, y eso igual hay que tomarlo en cuenta. Usted muy bien le decía, profesor, en el hospital del Licantén ya es segunda vez que se inunda en un periodo de 50, 40 años. María Isabel, quizás es momento también de pensar o planificar nuestras formas de vida a nivel urbano y rural, que con un margen de tiempo mucho más grande que 10 años o 5 años. Creo que es importante, bueno, lamentablemente muchas veces los instrumentos de planificación urbana se tardan mucho también en actualizarse, ¿ya? Y eso tampoco favorece a que podamos tener muchas veces resoluciones que vayan siendo acordes a los tiempos, ¿ya? Obviamente que hoy en día estamos viviendo una situación también de cambio climático, que eso también vamos a tener extremos de sequías, extremos de lluvias, ¿ya? Ahora, creo que es súper importante, así como lo evidenciamos en el año 2010, donde se identificaron dónde estaban ubicadas, ¿no es cierto?, las distintas instituciones o instalaciones críticas, que esas obviamente no estén en lugares vulnerables. Y por ejemplo, un hospital que esté en una zona de inundación, que ya se sabía hace 50 años que era una zona de inundación, obviamente eso hace pensar de si ese es el mejor lugar, ¿no es cierto?, para tener una instalación de ese tipo. Por lo tanto, creo que hay que reacomodar algunas cosas que se puedan hacer, por ejemplo, espacios críticos como hospitales, ¿no es cierto?, o lugares donde se puede tener a personas en situación, ¿no es cierto?, de urgencia, y también de pensar de cómo adaptar nuestras ciudades para poder, ¿no es cierto?, mitigar estos eventos, ¿ya? Hemos crecido mucho como ciudades, se han pavimentado muchos espacios que deberíamos tener más en áreas verdes para poder, ¿no es cierto?, absorber esta cantidad de agua, y se está haciendo, a nivel mundial se está haciendo. Se están interviniendo calles, ¿no es cierto?, que puedan implementar estrategias para absorber, ¿no es cierto?, este tipo de eventos, y así obviamente no generar estos problemas de inundaciones. Y eso tiene que ver justamente con elementos de planificación
que también tenemos que poner ojo y actualizarnos, ¿ya? Sí, esos elementos de planificación me recordaba el estallido social. Una de las demandas de la ciudadanía era agilizar de manera eficiente los procesos burocráticos, y muy bien también lo apuntaban, porque, por ejemplo, el plano regulador metropolitano acá en la Gran Concepción, de nuevo, está en espera. Los proyectos como, por ejemplo, la conexión del puente Amdel sobre el río Biobío también está en espera, porque se van actualizando situaciones medioambientales, también situaciones hidrológicas, y claramente, profesor, usted apunta a situaciones quizás más a largo plazo, pero también tener en cuenta el punto de vista histórico de dónde se está construyendo, de dónde se está planificando, para que de esa manera las futuras generaciones no deshagan lo que ya se hizo, como por ejemplo pavimentar todo, y ahora estamos sacando el pavimento porque nos estamos inundando. Y no solamente está el tema de planificación, porque María Isabel lo plantea bastante bien, pero yo además agregaría el tema de la fiscalización. Mira, en la discusión del sábado salió una foto que me pareció grande. Hay un campamento, no sé quién fue el que hizo eso, pero le vendieron a un grupo de migrantes, haitianos, peruanos, no sé, entiendo que habían de distintas nacionalidades, pero en la foto aparece una señora haitiana sacándolo en serio de una casa que le habían vendido un terreno dentro de la caja Río Ñuble. Entonces, y estaban las casas construidas. Yo lo encuentro dramático, esa pobre gente que son inmigrantes, que le ha costado mucho, que tratan de prosperar, que juntan las pocas platas que tienen y le hacen esa estafa, y después ni siquiera alguien del Ministerio de Obras Públicas o de la municipalidad le dice: oye, ¿sabes qué? Tu casa está en un lugar irregular, eso es bienes nacionales, y más encima de que está en un lugar donde corre peligro. Yo trabajo mucho recorriendo ríos, conozco muy bien la historia de la inundación del 2006, porque me tocó hacer todo el diagnóstico, y vi un montón de casas en zonas periurbanas, en parcelas, segunda vivienda, que construyeron en zona de inundación. Y el domingo salió la portada de la discusión del alcalde de Chillán rescatando gente de una zona, que si tú ves una serie, un policy brief que hicimos en el CRIAN, yo marco un lugar de riesgo en Chillán y ahí aparece, en ese mismo lugar el alcalde de Chillán tuvo que ir a rescatar a la gente. Entonces, ahí hay un tema que a mí me crea mucho problema, porque no solamente estamos hablando en la parte urbana, en la parte rural, en la ribera de los ríos, hay una cantidad de segunda vivienda que muchas, como la casa esta que aparecía aquí en el estero Batuco, sí, que estaba construida a orillas del estero, esa cosa no puede ser. Entonces, hay un tema importante de planificación territorial. A lo mejor no podemos impedir que la gente construya, pero decirle a la gente: mire, ¿sabe qué? Si quiere construir, construya, pero aquí usted se va a inundar cada 15 años. Sí, claro, porque de hecho... Sí, de hecho los mismos alcaldes, las autoridades comunales ayer igual realizaban en este mismo programa una serie de autocrítica, porque claramente aquí hay responsabilidades compartidas, claramente no podemos enfrentar un sistema frontal de esta manera que nos pille tan en ascuas con respecto a las respuestas inmediatas que necesita la ciudadanía. Si antes no se colocan los puntos sobre las IES, sobre no se puede edificar acá, no se puede planificar de esta manera, pasa a ser también una comuna, su nivel de preparación también baja. O sea, María Isabel, ¿en qué nivel nos encontramos de preparación frente a estos sistemas frontales, actualizándonos como en este 2023? Bueno, la evidencia lo demuestra. No estamos preparados, ¿ya? Porque creo que podríamos tener mejor respuesta. Conocimiento tenemos. Yo creo que hemos quedado dormidos en varios puntos, ¿no es cierto? Lo que bien mencionaba el colega, ¿no es cierto? El tema de la fiscalización es súper importante también, y eso ocurre en distintos ámbitos, no solamente en este tema en particular. Claro. Creo que es súper importante de alguna forma poder educar a las personas también, porque la memoria es frágil. Ya muchos ya se olvidaron del 2010, pero probablemente vamos a tener otro terremoto en un corto plazo también. Entonces, desde el punto de vista de educar, de enseñar, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en un país
que tiene costas, que tiene ríos, que tiene montañas, ¿no es cierto? Estamos expuestos por distintas partes. Somos un país bastante vulnerable ante distintas amenazas naturales, como también amenazas, ¿no es cierto?, que podamos vivir ahora hoy en día con crecidas de río, por intensidades de lluvias, etcétera. Así que creo que es un trabajo que hay que hacer en conjunto. No es solamente una necesidad que tenga que resolver el Estado, sino que aquí todos somos todos involucrados. Claro, sí, todos tenemos responsabilidades y también algo que decir. Estamos viendo acá, profesor, noticias.udef.cl, más vulnerables que nunca. Esa es la opinión del CREAM. Y claro, si bajamos un poco podemos ver la fotografía que ahí especializa, ¿cierto? Muchas gracias, señor director. Claro, ahí está la fotografía que lamentablemente muestra, profesor, lo sobrepasado, lo vulnerables que estamos con respecto a esto. Veíamos este tipo de fenómenos en otras latitudes del planeta Tierra, asimismo como la situación de las trombas marinas, que al parecer hoy aparecen, pero también los expertos nos dicen que hay registros históricos de ello. ¿Cuál es el llamado, profesor, a las autoridades, al mundo privado, para prevenir este tipo de situaciones? Mira, lo que ocurre es que tenemos que considerar que un temporal como este siempre va a causar daño porque es algo que no supera. Pero un poco lo que yo me refería en esa columna era que este temporal, a mí lo que más me impresionó es que ocurrió con una temperatura en realidad fue una lluvia tibia, no quiero decir cálida, pero tibia, por lo tanto no hubo nieve. Y el tema es que nosotros dependemos del hielo para tener agua durante los meses del verano. Claro. Y aquí hay algo que a mí me impactó mucho en lo personal, que es que el escenario que siempre hemos hablado de cambio climático es lluvias intensas y con una disminución del manto nidal, y este temporal fue una muestra muy dura de cómo nos va a afectar el cambio climático. Como decía muy bien María Isabel, esto puede aumentar la frecuencia, eso no lo tenemos claro todavía, pero tenemos que, como sociedad, ver que el tema del cambio climático no es una reunión en que lleguemos, hagamos otra mesa de trabajo, otra mesa de... Yo llevo muchos años participado en muchas mesas de trabajo y que no queda en nada. Entonces, tomémonos este tema en serio porque el tema nos va a venir y nos va a avasallar. Y en ese sentido estamos muy vulnerables. Sí, sobre todo por el hecho de que, claro, uno entiende los procesos de las sociedades que se tienen que hablar, hay que aunar acuerdos, decisiones, y eso es serio, pero también es serio el futuro, y también es importante tener en cuenta de que en un futuro, a pesar de las múltiples mesas de trabajo, si seguimos teniendo estas consecuencias, tenemos que cambiar de estrategia. Y bueno, también el Centro de Desarrollo de Urbanos Sustentables, CEDEUS, María Isabel, también trabaja en esto. Y bueno, acá tenemos una invitación para mañana, jueves a las 10 de la mañana, un nuevo evento. ¿Y de qué trata? ¿Por qué los hogares son tan fríos, María Isabel? Bueno, hoy día lo que queremos es tratar de hacer un conversatorio online, así que están todos cordialmente invitados en el canal de YouTube de CEDEUS. Y vamos a tener distintos actores, por ejemplo, dirigentes vecinales de una comuna de Santiago, el director del Centro de Desarrollo, Waldo Bustamante, que tiene una vasta experiencia también en temas normativos y modificaciones de la normativa, y personal público también que trabaja en temas de políticas públicas. Y la idea es, de alguna forma, congregarnos, ¿no es cierto?, a discutir por qué en este momento en Chile, ya en un país que está bastante desarrollado en muchos ámbitos, todavía tenemos casas, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría de la gente pasa frío, y no solamente en sus hogares, pasa frío en sus lugares de trabajo, en los lugares, por ejemplo, de colegio. Entonces, tenemos una sociedad, lamentablemente, que no lo está pasando muy bien, y no solamente en invierno, también lo vivimos en verano, ya con olas de calor. Entonces, es urgente que se modifiquen, que se actualicen nuestras normativas y que nosotros también como profesionales podamos desarrollar mejores infraestructuras, ¿no es cierto?, mejor calidad constructiva para el bienestar de las personas.
Claro, porque tú muy buen puntualizas de que ha crecido la tecnología, Chile es uno de los países más modernos de Latinoamérica, pero aún hay desafíos y uno de esos es en nuestra calidad de vida, en nuestros hogares y claramente las herramientas que podamos tener a veces por los costos económicos no llegan y es importante, como tú bien puntualizas, María Isabel, el aunar criterios, el aunar el hecho de que necesitamos una calidad de vida no solamente en nuestros hogares, también en los trabajos, en los establecimientos educacionales, en los establecimientos de salud, donde claramente el ambiente tiene que estar grato por nuestra calidad. Sí. ¿Estamos preparados, María Isabel, para eso? ¿Qué faltaría para llegar a esa nueva política? De todas maneras, yo creo que, mira, como sociedad a lo mejor de alguna forma hemos normalizado el hecho de no estar cómodo en nuestros lugares, el hecho de pasar frío, a lo mejor hemos dicho, a lo mejor es algo que tenemos que hacerlo, a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos decían, oye, si en los colegios uno siempre pasaba frío, hay que abrigarse nomás. Pero también eso genera otros problemas, ¿ya? Y lo estamos viendo después de saliendo de la pandemia, niveles muy altos, por ejemplo, de enfermedades respiratorias. Y claro, hay campañas de vacunación, ¿no es cierto? Hay un montón de iniciativas que se están haciendo, pero eso no baja los niveles. Los niveles previos a la pandemia también eran altos en invierno, entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué? ¿Por qué las personas se están resfriando? ¿Por qué los niños están teniendo cuadros respiratorios? ¿Por qué los adultos mayores también no lo están pasando bien? Y es porque las condiciones de nuestras casas no son óptimas, ¿ya? Tenemos casas que, ¿no es cierto?, tenemos que generar mucha calefacción en invierno, la gran mayoría de la gente puede, ¿no es cierto?, acceder a combustión a leña y eso trae un montón de repercusiones, por ejemplo, en términos de mala calidad del aire que la estamos viviendo ahora. Tú vas a salir hoy en día del canal y vas a pasar, ¿no es cierto?, va a quedar pasado humo porque estamos ahora viviendo justamente una ola bastante helada de frío. Entonces eso obviamente va gatillando un montón de otras secuelas, por lo tanto es súper importante de realmente diagnosticar por qué estamos en esta situación que estamos y una de las problemáticas es que no hemos actualizado nuestras normativas constructivas. Ya los estándares que tienen afuera son muy superiores a lo que tenemos actualmente en Chile y eso puede generar también no necesariamente un desarrollo tecnológico, pero también un ahorro para las familias, de no tener que gastar, por ejemplo, grandes montos de dinero en calefaccionar, ¿no es cierto?, que se pudiesen invertir en otras cosas, como en cultura, educación, etcétera. Y claro, y mucho tiene que ver con la salud mental. Si todos los años nos estamos resfriando y no sabemos por qué, pero no nos alimentamos bien, también ayuda el saber cómo podemos solucionarlo. Y de esa manera también entonces es importante el llamado que realiza María Isabel a todas las personas que tengan que tener involucradas este tipo de decisiones, porque sabemos que políticamente así es. Profesor, también le quería consultar sobre la seguridad hídrica. Alguien una vez por ahí dijo que el agua de los ríos se perdía en el mar. Sabemos que no es así, pero la seguridad hídrica también tiene que ver en cómo nos preparamos para este tipo de eventos. Hablamos también de la actualización de las tecnologías de regadío, en la agricultura, que en esta seguridad hídrica parece fundamental cuando ocurren este tipo de fenómenos. Y mira, Claudio, hay varias personas que me han planteado súper contentos de que se acabó la sequía con esta lluvia. El problema es que la lluvia ya pasó y afortunadamente cayó un poco de nieve, pero no sabemos cuánta nieve va a caer en las cuencas en lo que nos queda de invierno. Si el niño se produce más intensamente en la primavera, no vamos a tener nieve. Y eso significa que vamos a tener menos suministro de agua y que el verano va a ser seco. A pesar de toda esta temporada, a pesar de toda esta inundación, podemos tener sequía en el verano. Parece absurdo, pero ese es el tema de la seguridad hídrica. Tenemos que prepararnos porque en nuestro país, el 85%, en Chillán, el 85% de la lluvia cae entre el 15 de abril y el 15 de septiembre. Y la gran demanda de agua para bebida, riego, para cualquier uso, turismo, es entre septiembre y marzo. Por lo tanto, tenemos este gran problema que hay que usar distintos tipos de soluciones. A mí siempre me dicen si me gustan los embalses. La verdad es que no me gustan los embalses, pero en la cuenca del Itata necesitamos embalses. Estamos muy complicados, no tenemos cómo
no tenemos sistema de almacenamiento. Afortunadamente en el Biobío tienen Al Laja, que es un lago maravilloso, que ahora se está recuperando. Y fíjate que en el caso de Ralco hay una cosa que no se conoce mucho y que quiero destacar. Ahora, con el funcionamiento de la Junta de Vigilancia del río Biobío, hay un acuerdo de operación del lago Ralco entre Enel y los regantes. Y la cuenca del Biobío, los regantes del Biobío no han tenido problemas de agua en el verano anterior y el verano, 2 veranos atrás, porque tienen un acuerdo de cómo manejar el embalse, que es sumamente espectacular. Y como es una cosa que funciona bien, no se sabe mucho, los especialistas lo conocemos. Entonces, hay que trabajar en acuerdos, hay que trabajar en gestión. Yo participé, tengo el gran orgullo de haber participado en el acuerdo de la mesa del Laja, que debo decir que logramos generar un nuevo manejo del lago Laja que permitió que se recuperara. Pero en algún minuto, cuando estábamos celebrando el acuerdo, alguien dijo que vienen 5 años más de sequía, igual el lago va a estar en problemas. Y todos los expertos que estábamos ahí dijimos, pero ¿cómo van a haber 5 años más de sequía? Bueno, esto fue el 2017. Tuvimos 5 años más de sequía, tuvimos una pandemia, tuvimos una crisis económica, tuvimos un problema logístico. La verdad es que uno no puede prever el futuro, pero hay que trabajar. Hay que lograr acuerdos, lograr medidas mejores y aplicar la tecnología. Sí, así parece, profesor, tiene mucha razón, porque si bien no podemos predecir el futuro, nos podemos basar en la historia, y lamentablemente los incendios forestales protagonizan el verano, las inundaciones en invierno, y claramente, como ambos invitados apuntan a que hay que tomar decisiones serias, aunar criterios y trabajar en pos de la mejor calidad de vida de la sociedad. Vamos a hacer una breve pausa en Conéctate en TVU. Estamos en vivo y en directo, son las 21:14 de la noche. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Pronto, voleibol en TVU con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Mundo ya somos 1 millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente. UCLA y Enperf nos reconocen como la internet fibra más estable y más rápida de Latinoamérica. Y gracias a nuestro compromiso contigo, nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de ALCO. Por ti, por ser más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Cada martes a las 21:30 horas, Medios UDEC. El análisis de las noticias que marcarán la pauta en Chile y los temas relevantes para las regiones de Ñuble y Biobío. Todo esto junto a las directoras y directores de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Medios UDEC, cada martes a las 21:30 horas, a través de TVU y sus multiplataformas. Estamos de vuelta en este capítulo de Conéctate, hablando sobre la infraestructura de las viviendas, la hidrología, el curso de los ríos, y claro, nuestros invitados son María Isabel Rivera, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, también vía Zoom desde Chillán, el profesor José Luis Arumi, investigador del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Bueno, conversando también las consecuencias del sistema frontal, cómo podemos prevenir estas situaciones, y también que hay que tomar decisiones que muchas veces han sido tabúes para la sociedad chilena, pero al parecer ya es tiempo
tiempo de, tanto en verano como tanto en invierno. Y bueno, queremos seguir enfatizando también los trabajos que realiza el CEDEUS, María Isabel, porque tiene varias líneas de trabajo con respecto a la sustentabilidad, el desarrollo urbano y también en cómo esta configuración urbana nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Sí, bueno, llevamos varios años ya en CEDEUS desarrollando y trabajando con las comunidades. Trabajando en comunidades, por ejemplo, teniendo un clúster en Santiago, como también teniendo un clúster acá en Concepción, y hemos estado vinculados a ayudar, de alguna forma, a acompañar a las familias también en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos en el cual yo he participado, justamente que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, cómo podemos mejorar las viviendas existentes previo a la normativa térmica, cosas que no tienen aislación. Y ahí vamos apoyando a las familias, por ejemplo, a que tengan las posibilidades y el conocimiento, por ejemplo, de distintos subsidios que otorga el Estado para recondicionar esas viviendas, ¿ya? Es que existen formas de que ellos puedan, de alguna forma, agruparse, ¿no es cierto?, en comunidades o que puedan postular individualmente para recondicionar, ¿ya? Y eso va a ayudar también a la larga a que puedan, ¿no es cierto?, tener viviendas más eficientes, que no consuman tanta energía, por ejemplo, en invierno, y que también las condiciones al interior sean mucho más saludables, ¿ya? Recuerdo un programa en The Serviu que estuvimos presentes como TVU en San Pedro de la Paz, con unas viviendas que están en una zona geográfica muy distinta, en una zona costera. ¿Cuáles serían los detalles de esos trabajos, María Isabel, para que las personas conozcamos también en qué se trabaja? No se trabaja igual en todas las viviendas. Claro, bueno, Chile es un país muy extenso, ¿ya? Y por tanto tenemos distintas condiciones climáticas a las cuales las viviendas tienen que responder, ¿ya? Las condiciones que tenemos en Concepción no son las mismas que están en el norte. Y obviamente que hay ciertas condiciones, como tú bien explicabas, por ejemplo en la costa, que viviendas que están mucho más expuestas a vientos, ¿no es cierto?, de la costa. Eso también, si la casa no es muy hermética, obviamente que va a generar impacto en las familias al interior, ya filtraciones de aire, ¿no es cierto?, sensaciones térmicas mucho más frías. Por lo tanto, es importante ahí, ¿no es cierto?, que en algunos casos las viviendas puedan mejorar esa envolvente, esa piel, ¿no es cierto?, al implementar, ¿no es cierto?, sistemas, por ejemplo, de aislación térmica, ¿ya? O sellar, ¿no es cierto?, de mejor forma las viviendas. Y otro trabajo que se está haciendo hoy en día en Concepción, sobre todo, son con los planes de contaminación atmosférica, que son justamente a partir de las condiciones de alta nivel de saturación del aire. Se está tratando de implementar más subsidio, inyectar más dinero, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Medio Ambiente y de MIMBU, para poder mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, no solamente de la vivienda, pero también de los artefactos que ocupan las personas para contaminar menos. Sí, de eso me estaba acordando. Hay un tema ahí con el recambio de calefactores. Seguramente TV Noticias lo vamos a desarrollar, pero ahí también hay un tema pendiente y súper importante tener eso en cuenta. Y claro, usted puede visitar observatorio.cedeus.cl. Ahí se encuentran todos los trabajos que ha estado realizando este Centro de Desarrollo Sustentable, urbano también, por supuesto. Profesor, bueno, también las líneas de trabajo del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería tienen mucho que ver con lo que hablamos en el primer bloque, la seguridad hídrica. Y bueno, algo nos spoileaba ustedes sobre las conversaciones con sus pares con respecto a estos nuevos conceptos, a cómo planificamos desde el CRIAM, cómo están viendo esta proyección en los próximos años. Se le apagó el micrófono de nuevo, creo. A ver, es un tema tremendamente interesante. En el Centro CRIAM, una de las cosas apasionantes que hay es que integra en un trabajo interdisciplinario a mucha gente de distintas especialidades. Entonces, hemos estado desarrollando distintas líneas de investigación para adaptación de la agricultura y también de la minería y de las comunidades frente a este escenario complejo que se nos viene, para lograr tener una mejor seguridad hídrica. Por ejemplo, algunas cosas: reducción del consumo de agua en minería. La minería es tremendamente eficiente hoy en día, es altamente eficiente, pero el uso de agua sigue siendo una limitante. Y uno de nuestros colegas, el profesor Pedro Toledo, es uno de los pioneros en el uso de agua de mar en la minería. Y ahí hay un tema. También está el tema de la desalación, en que hablamos también de cuál es la calidad mínima que debería tener el agua desalada para consumo de las personas, para lograr también
que las personas tomen un agua mucho más grata. En el tema agrícola, el uso de mejores tecnologías de riego, la optimización de los sistemas de riego, porque el riego sigue siendo el sector productivo que consume entre el 70 y el 80% del agua en Chile. Entonces es importante cualquier ahorro que hagamos en riego. También trabajar con sistemas agrícolas más resistentes a la sequía. Entonces tenemos distintas líneas, pero todas pocas, hacia el tema de la seguridad hídrica, y dentro de eso hay algunas líneas que son que fueron uno de los grandes aspectos novedosos del CRIAM, que empezamos a trabajar con colegas del mundo social, aspectos sociológicos y aspectos legales. Ya ha sido un avance bien interesante, porque todo esto se tiene que traducir a normativa. María Isabel también planteaba la normativa técnica, nosotros también tenemos que tener normativa. Acaba de salir el Código de Agua, y que tiene menos de un año. Es un ejemplo de normativa, está la Ley de Cambio Climático. Hay una propuesta de ley que está apareciendo sobre protección de los pozos de los APR, la protección en cuanto no solamente a derechos de agua, sino que protección ambiental. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en este año es avanzar con esta investigación interdisciplinaria en tecnología, pero también que se traduzcan en políticas públicas. Es realmente un trabajo apasionante, y ahí cuando empieza a ver, hace poco me enteré de esta normativa propuesta por una diputada sobre las zonas de protección de los pozos de los APR, uno dice, qué bueno, alguien me escuchó, alguien no escuchó, ojalá que haya sido que nosotros, pero por lo menos un tema que nosotros venimos planteando hace muchos años ya empieza a materializarse en una normativa. Y en el fondo lo que hacemos es trabajar por una sociedad mejor, básicamente tal como lo hace CDEU dentro de su línea de expertise. Yo creo que nuestra misión como Universidad de Concepción es aportar al desarrollo de la comunidad, y en el fondo lo que hacemos nosotros es seguir nuestro mandato fundacional. Sí, así es, y muy bien lo realiza todas las personas que trabajan en la Universidad de Concepción, y bueno, para eso también es este programa. Ya lo retrataba ahí nuestro generador de caracteres, María Isabel, ¿qué tan importantes son los planos reguladores? Algo conversamos en el primer bloque, pero al parecer hoy toma mucha mayor relevancia. Sí, definitivamente, y también toma relevancia de cómo también podemos, a través de nuevas leyes, ¿no es cierto?, también darles más atribuciones, ya que hoy en día muchas veces no pueden hacer todo lo que muchas veces la sociedad piensa que se podrían implementar a través de los planes reguladores, porque hay que actualizarlos, y no solamente actualizar un plan regulador, sino que también lo que pueden desarrollar. Ahora, yo creo que en el caso de Concepción estamos en una situación, ¿no es cierto?, donde se está iniciando, ¿no es cierto?, se va a hacer el llamado, ¿no es cierto?, la licitación para el plan metropolitano del Gran Concepción, y es súper importante también la participación de la comunidad ya en estos distintos desarrollos, y creo que es una gran oportunidad que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros como investigadores de estar involucrados. Es algo que hemos trabajado desde muchos años en CDEUS, pero creo que es un elemento que se debería empezar a actualizar, ¿no es cierto?, y que también pudiese tener más atribuciones que nos permitieran dar, ¿no es cierto?, cabida en todos estos ámbitos que estamos viendo hoy en día, como cambio climático, ¿no es cierto?, y todos los efectos que estamos viviendo. Sí, porque muchas veces parece engorroso hablar de temáticas, profesor, sobre el plano regulador, a la ciudadanía igual, son temas duros, claramente dejamos en manos de los especialistas este tipo de decisiones, pero al parecer, y tal como lo realiza el trabajo del CRIAM, la participación ciudadana en estos aspectos, profesor, se vuelve algo fundamental. Es lógico, porque tú no puedes ir en contra de la gente, como ha pasado en varios proyectos, hay varios ejemplos de distintos tipos de megaproyectos que se han caído por la oposición ciudadana. Uno tiene que aprender de eso, si no podemos. Mira, se me hace la memoria el Parque Urbano del Estero Las Toscas. Cuando yo volví de mi doctorado en Estados Unidos, había un ingeniero alemán que estaba desarrollando el proyecto del Parque Urbano del Estero Las Toscas. Bueno, este ingeniero alemán es el jefe de hidrología de la Organización Meteorológica Mundial hoy en día, un tipo capísimo. Claro. Y el proyecto lo desarrolló y estuvo vinculado con la cooperación alemana
y se hizo un poco a contrapelo y la gente nunca lo entendió, no le gustó, no lo aceptó, y hoy en día si uno cruza en Chillán por la avenida O'Higgins, donde cruza el Estero Astosca al lado de la clínica Chillán, está abandonado eso, porque se hizo un proyecto a contrapelo de la gente. Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las comunidades, tenemos que lograr que ellos integren el proyecto, que lo hagan parte de sí mismos. Si no, las grandes ideas quedan hasta ahí y los proyectos fracasan. Claro, y no queremos que eso sea así, porque la historia lamentablemente nos enseña que tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, nos quedan pocos minutos de nuestro programa, pero quiero finalizar con una pregunta para ambos, si las pueden responder brevemente. ¿Se pudo evitar el nivel de impacto del sistema frontal desde tu punto de vista y especialización, Marisa? Yo creo que más que evitarlo, vamos a estar viviendo situaciones de este tipo, ¿ya? Y tenemos que de alguna forma saber cómo enfrentarnos y de alguna forma mitigar estos eventos. Yo creo que no podemos de alguna forma hacer oídos sordos de lo que estamos viviendo. Yo creo que lo importante es resguardar las personas, salvar vidas, ¿ya? Y de alguna forma reaccionar mejor en estas situaciones. Así es, reaccionar mejor. Profesor, le hago la misma pregunta. ¿Se pudo evitar el nivel de impacto por el sistema frontal desde su especialización? Mira, la ingeniería funcionó súper bien. Aquí hay que decir las cosas como son. Se abrieron las compuertas de los embalses porque tenían que abrirse las compuertas de los embalses. El puente del Lircay falló donde estaba diseñado que fallara. El puente del Lircay no se partió por la mitad, como he visto en algunos titulares, sino que falló la zona fusible donde tienen que fallar los puentes. Y por eso lo están reparando tan rápido. El caso del puente donde hubo una socavación del puente ferroviario, eso es distinto, pero en general la ingeniería funcionó bien. Perfecto. Lo que se pudo haber evitado es la afectación de viviendas que estaban construidas en zonas inundables. Y ahí caemos al tema de los planes reguladores, de las planificaciones. Sobre todo los planes reguladores y de la información a la comunidad. Sí, entonces, por supuesto. ¿se pudo haber reducido el impacto en la gente más vulnerable? Sí. Pero estamos hablando de un evento realmente brutal. 800 milímetros en 4 días arriba, de Linares arriba, eso no... Nadie está preparado para eso. Sí, ni Nostradamus se atrevió a anticipar algo así. Bueno, le agradecemos haber estado acá con nosotros aquí en Conecta TVU. María Isabel Rivera, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, arquitecta de nuestra Universidad de Concepción. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. También le agradecemos al profesor José Luis Arumi, que está en vía remota desde Chillán, investigador del CRIAM, ingeniero civil y profesor titular de nuestra casa de estudios. Profesor, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Sí, se nos fue volando el tiempo conversando y también tomando cartas en el asunto también sobre algunos temas que no se han tocado y que tenemos que hablar sin tapujos, claramente. Gracias por su compañía, siga en la transmisión de TVU. Nosotros nos vemos mañana en la edición central de TVU Noticias. Que tenga una muy buena noche.